¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Ivette Saldaña en una mesa de análisis de la sección de cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre la declaración fiscal anual. ¿Quién debe presentarla? ¿Qué puede deducirse? ¿Cuál es el tiempo que tenemos para presentarla? Y las reglas de este periodo que acaba de terminar, que es el 2020. Por eso tenemos hoy, como todos los martes, a Antonio Hernández, quien es reportero de cartera y quien va a estar también con nosotros en la conducción. Toño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ivette? Muy buenas tardes. Saludos a todos los lectores del Universal. Y bueno, Ivette, ¿qué te parece si vamos presentando a nuestros invitados y también pues invitando a todos nuestros amigos a que participen en la discusión del día? Muy bien, pues tenemos con nosotros a Norma Ayala, quien es vocera de En Contra. Norma, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos también a la doctora Virginia Ríos Hernández, quien es académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y tenemos a Guillermo Mendieta González, quien es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Guillermo, un gusto volverte a tener con nosotros. Gracias igualmente, Ivette, y un gusto y saludos a todos en el panel. Toño, ¿qué te parece si nos dices cuál es la pregunta del día para todos los que nos están siguiendo en redes? Claro, Ivette, la pregunta para todos nuestros lectores es, ¿saben quién y por qué deben presentar una declaración fiscal anual? La opción 1 es quienes perciben más de 400,000 pesos anuales. La opción 2, los asalariados que reciben también ingresos por servicios profesionales. La opción 3, todas las anteriores. Y la 5, no sé. Entonces, Ivette, ¿qué te parece si iniciamos con este tema? Abril, mes de declaración. Hay algunos cambios que ayer mismo el SAT anunciaba. Está dando un mes más para hacer la declaración. Pero ¿qué te parece si comenzamos con nuestros especialistas? Empezaremos con la pregunta básica, doctora Virginia. ¿Qué es lo que tenemos que, más bien, quién es y qué tenemos que considerar para la declaración fiscal anual del 2020? Empecemos, ¿le gusta con quiénes son los que tienen que presentar esta declaración? Claro que sí. En principio, las personas físicas que tengan ingresos provenientes de cualquier tipo de fuentes de riqueza, si esas personas físicas son residentes en México. O sea, los mexicanos en principio tienen que presentar sus declaraciones anuales por 2020. Hay algunas excepciones, pero si tenemos ingresos por 2 o más capítulos, en principio tendría la obligación de presentarse la declaración anual. Hay algunas excepciones, como había señalado, y también, aun cuando seamos asalariados, hay muchos asalariados que tienen que presentar declaraciones anuales. Entonces, en principio, las personas físicas que tengan ingresos en efectivo, en bienes, en algunos casos en servicios, en algunos casos en crédito o de cualquier otro tipo, tendrían la obligación de presentar la declaración anual 2020. Ok, Norma, y ahora preguntarte, pues después de un año tan complicado como fue el 2020, y ya nos explicaba Virginia quiénes tienen que declarar este año. ¿Ustedes cómo están viendo el entorno para la declaración fiscal en este mes? Ya comentábamos que ayer el SAT anuncia una prórroga de un mes más, pero en tu visión, ¿cómo estás viendo pues a la gente? Quizá muchos vieron disminuidos sus ingresos, su salario incluso. ¿Cómo ves el panorama para la declaración de 2021? Sí, en este caso creo que sí, como bien lo mencionas, afectó a mucha gente este tema de la pandemia por la parte de los ingresos, ¿no? Vimos que muchos de nuestros clientes tuvieron que cerrar, disminuyeron sus ventas, pero algo que podríamos aprovechar en este caso con la declaración anual es el tema de las deducciones personales. En este caso, ¿qué nos puede ayudar? Con tener un saldo a favor y ese saldo a favor convertirlo en dinero extra que podamos tener. El único problema que le veo es que desde el año pasado lo que ha estado haciendo el SAT es, ya no nos da la promoción de te devuelvo en 5 días, ¿no? Sino te dice, bueno, puede ser desde una semana o irme al plazo que marca la ley, que son los 40 días. Eso lo veo tal vez como un pero pudiéramos aprovecharlo, ¿no? Y creo que la mayoría lo que está haciendo es, si tengo un saldo a favor y tengo muchas deducciones, es presentar inmediatamente mi declaración anual. Guillermo, el ABC para la presentación de la declaración. Lo que estábamos acostumbrados es que entrábamos a la página del SAT y solito nos arroja nuestra propuesta, la propuesta del SAT hacia el contribuyente.
Por favor, explícanos, ¿es la misma regla? Y el ABC para los que tengan que presentar, una persona física que tiene que presentar su declaración. Pues sí, en efecto, digo, la obligación de presentar la declaración sigue siendo vía electrónica, eso no ha cambiado, ni cambiará yo creo, y más ahora con la pandemia. Lo que sí es que necesitaríamos, las personas físicas necesitan tener su firma electrónica avanzada o en este caso la e-firma actualizada y vigente, la cual también hace poco, si no me recuerdo, hace un mes o un poquito menos de un mes, el SAT liberó una aplicación llamada SAT ID, en la cual te permite a los contribuyentes, personas físicas y también ya las personas morales que por cuestiones ajenas a ellas hayan caducado su firma, pudieran actualizarla sin necesidad de ir de forma presencial a las oficinas del SAT, siempre y cuando esto no haya caducado más de un año, o sea, que no haya pasado más allá de un año de la cancelación o que haya perdido vigencia la firma electrónica. Sí, en efecto, se tiene que presentar a la página del SAT, es primero dar su RFC, firmarse, que se pueden firmar con la clave CIEC para entrar a la declaración o con su firma electrónica, descargar que muchos de los datos que ya vienen precargados, como bien lo comentó Virginia y Norma hace un momento, muchos de esos datos ya vienen precargados con las facturas que nosotros como personas físicas, como actividad empresarial o profesional, hayamos emitido, o en el caso de los asalariados, pues también las retenciones, como bien comentó Virginia, que haya ciertos asalariados que pues, pudieran caer en el supuesto de tener dos patrones y caer en la obligación de presentar su declaración anual, o rebasar los 400,000 pesos y solicitarlo esto al patrón para que ellos hagan, como bien lo dijo Norma, el beneficio de las deducciones fiscales personales y obtener un feedback de dinero que hoy más que nadie lo necesitamos, ¿no? Y posteriormente, ya que estemos de acuerdo con toda la información que viene precargada, presentar la declaración, y si en esa declaración o al final de la declaración viene un saldo a favor, ese saldo a favor lo podríamos solicitar con, ya sea con la firma electrónica avanzada o con la clave CIEC, dependiendo el tema de los montos en solicitud de devolución, ¿no? Si estos rebasan los 150,000 pesos, pues obviamente ya se vuelve obligatorio el tema de la firma electrónica, firmar la declaración para que le devuelvan. Punto muy importante y que, si no mal recuerdo, Virginia no me dejará mentir, en las mesas de conversaciones que hemos tenido en el colegio y en Coparmex, era un tema que lo vimos con el anterior administrador, con el anterior jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Se dio una época que también entró Prodecon, en la cual se hacían las devoluciones y se ponía otra clave interbancaria de una persona distinta a la persona que pedía la devolución. Entonces ya el SAT detectó esto como un tema de fraude, porque mucha gente sacaba la FIE, la CIEC, o no sé cómo lo hacía, pero sacaba los datos de la persona, salía el saldo a favor, y en lugar de poner la clave interbancaria de la persona titular o el contribuyente titular, ponía nombre de otra, se hacía la devolución y se depositaba a otra cuenta bancaria. Entonces también eso es un punto que ya puso un candado el SAT, que firmamos bajo protesta, decir verdad, nosotros los contribuyentes, para efecto de decir que esa clave es la nuestra, o sea, nuestra como contribuyente que estamos solicitando la devolución, y fijarnos que esté vigente, que sea correcta, para que entonces el trámite, como bien lo dijo Norma, pues no se alargue. Lamentablemente los 5 días que venían en la promoción o en el paquete lo lleves, como bien dijo Norma, o en el MacTrío, pues ya no está, lamentablemente, ya se fue por un tema de 15 días, que era lo que últimamente comentó la jefa del SAT y en comunicados del SAT, que los primeros que estemos presentando la devolución, que algunos ya la presentamos a principios o a primeros minutos del mes de abril, que ahí tuvimos algunos asegúnes, ya en estricta teoría deberíamos recibirla a mediados de abril. Pero bueno, eso es lo que a grandes rasgos y de forma muy general pudiera ser la presentación de la declaración. Ok, Virginia, pues ya comenzaron preguntas interesantes por parte de todos nuestros amigos en Facebook. Si quieres, comenzamos con algunas dudas básicas que tiene la gente. Y bueno, preguntan Marta Muñoz, Maru Sánchez, perdón, soy pensionada del IMSS, ¿debo presentar mi declaración? Bueno, aquí si nada más tienen ingresos por pensión, habría que ver si alcanzan la exención.
Las pensiones, jubilaciones o haberes de retiro están exentas hasta 15 UMAS por cada día de percepción. Esto equivale aproximadamente a 40,000 pesos mensuales exentos. La mayoría de los pensionados mexicanos no alcanzan esos importes, por lo tanto, sus pensiones están exentas y no tendrán la obligación de presentar la declaración. Ok, Virginia, y una más, dice Carlos Moreno, y creo que esta es importante, es quizá una pregunta muy, muy básica. Cuando ingresé al SAT me dice que elija el ejercicio, debe ser 2020, pero también me parece la opción 2021. ¿Cuál es el correcto elegir? Debe ser 2020, porque se está presentando la declaración de 2020 por el ejercicio del 2020. Y aprovechando lo que decía Ivette, efectivamente hay personas que pues tuvieron disminución de ingresos por la pandemia o cerraron sus actividades. Sin embargo, aunque nada más hubieran estado de enero a marzo o de enero a mayo o cualquier momento hubieran cerrado sus actividades, tienen obligación de declarar, porque el ejercicio 2020, aun cuando haya sido parcialmente pues lo que hubieran obtenido de ingresos, tienen que presentar su declaración si están en los supuestos de obligados. Hay una pregunta que nos dicen que cuánto tiempo se tarda el SAT en dar el depósito, en la devolución. Yo creo que nos las contestó Guillermo, son 15 días para los primeros que la presenten, ¿cierto, Guillermo? Y ahí te va la otra, dice, con lo que decías de la firma electrónica, que no, hay unos que no la tienen, otro dice, ya la tenía, perdí la USB y quiero sacarla, pero de nuevo no hay citas, está saturado. Y otro dice, sí tengo que presentarla, pero no tengo la e-firma ni la e-fiel. ¿Qué pasa? Porque las citas, eso fue desde el 2020 y seguimos. Sí, mira, contestando creo que eran varias preguntas, ¿no? Pero contestando la primera, en relación al tema de los 15 días, pues sí, bueno, es lo que comentó la jefa del SAT y en varios comunicados de Twitter lo podemos ver, en que si se presentaba a principios del mes de abril, entiéndase, desde el pasado sábado, si no mal recuerdo, yo al menos así ya lo hice, con mi caso en particular, en estricta teoría, si todo sale bien y no hay ninguna discrepancia en relación a lo que yo presenté y declaré, me estarían devolviendo mi saldo a favor a mediados de abril. Quiero pensar que son los 15 días hábiles que comenta la autoridad. Ahora, respecto a los otros temas de las firmas electrónicas, creo que el primer punto era, si la perdí, creo que ahí tienes que presentar la solicitud de renovación o cancelación de la firma electrónica, porque puede que esté vigente, pero pues no encuentro los archivos o no me sé la contraseña, ¿no? Entonces, lo primero que tendrías que hacer es la solicitud de la cancelación para después presentar la renovación. En ese caso, lo que a mí me ha tocado ver en el trabajo del día a día con el SAT ID, que es una facilidad que sí sirve, tardan un poquito, pero pues la verdad es eso, a no conseguir las citas, tardan al prox como una semana, era porque en un caso de un contribuyente, de un cliente mío, lo que hicimos fue, terminó la vigencia, hicimos la solicitud, se presenta, lo hace mediante la página del SAT, te dan una liga, nada más te piden que tengas una computadora con una cámara, te piden que grabes una frase, lo mandas junto con tu identificación, mandan los archivos de renovación de la firma electrónica y como al prox, como una semana se tardaron, nos mandan un correo de vuelta donde nos dicen ya puedes descargar tu certificado. Y con eso ya pude sacar la firma electrónica y los certificados de sellos digitales para la emisión de facturas. En el caso de los que no todavía esté vigente, la verdad no lo he intentado, pero pues lo de menos es tratar de hacerlo. Solicitar la cancelación de la firma y volver a hacer como si fuera una renovación y hacerlo mediante el SAT ID. El tema de las firmas, de las citas, lamentablemente, sí, están muy escasas, si no es que no hay. Yo también, y más en esta época del mes de abril, a lo mejor la recomendación, que no sé si sea recomendación por un tema de pandemia, pero me ha tocado ir a las oficinas del SAT con nuestras debidas precauciones, es que vayas muy temprano, te pares y les digas, y me ha tocado ver que les dices, oye, no tengo citas, me urge sacar mi firma electrónica, y ver si te pueden acomodar en un espacio
para que te puedan hacer el trámite. Pero eso es aventarte un volado, la verdad. Es decir, casi cuando abren a las 8:30 de la mañana, o a las 8 estar ahí, porque ya me ha tocado ver que está la cola desde las 8 de la mañana, estar haciendo fila con tu debida distancia, cuidado, y buscar la posibilidad de que te puedan abrir un espacio o que te metan en la oficina de sala de internet para que te den un espacio en ese mismo día. Y es aventarte todo el día hasta ver si encuentras un espacio para la solicitud de la renovación de la firma electrónica. Y llevar todos los documentos, llevar la USB, identificación y toda la documentación. Pero lo que pudiera recomendar es hacerlo por el SAT ID. La verdad, creo que en mi experiencia, un poco tardada, pero es menos tardada que buscar una cita y menos peligro para efectos del tema de la pandemia y demás. Ok, Norma, dos preguntas interesantes. Hay muchas dudas sobre los saldos a favor, pero antes de regresar a esas, quisiera preguntarte, ¿qué pasa con nuevas profesiones, nuevos modelos que está cobrando el SAT? Por ejemplo, todos los repartidores de estas plataformas que conocemos de entrega a domicilio, ¿tienen o no que hacer declaración? Y por ejemplo, todos nuestros amigos que ya son youtubers, que son famosos en redes, ¿cómo es ahí su relación con el SAT? ¿Qué tienen que hacer este año? Si nos puedes explicar. Claro que sí. Aquí un punto importante a considerar es cuando uno se da de alta en el SAT, identificar las obligaciones que nos está generando la actividad que estamos dando de alta, ¿no? Porque en este caso sí hay supuestos donde no tenemos la obligación de presentar una declaración anual, como bien lo comentaba la doctora Virginia, y es importante verificarlo cuando uno se da de alta, ¿no? En este caso, el tema de las plataformas que ha estado muy en boca de todos, es importante porque lo que están haciendo es reteniéndonos las plataformas. Entonces, con esas retenciones, tú puedes optar, dependiendo el monto de ingresos, porque sea un pago definitivo, es decir, con lo que te están reteniendo es el impuesto que se estaría generando y tú ya no tienes nada más que hacer. O bien que tú digas, ¿sabes qué? Yo sí quiero seguir presentando mis declaraciones y al final te da la obligación de una declaración anual, ¿no? Esto es en el caso de plataformas. Existe también, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, donde también no tienes la obligación de presentar una declaración anual, sino solamente tus declaraciones bimestrales. Entonces, aquí lo que yo les recomendaría es revisen cuáles son las obligaciones que tienen cuando se dan de alta. Esto para efectos de que tengan que presenten las declaraciones que les corresponde y, por supuesto, evitarse alguna multa o requerimiento por parte del SAT. Y nada más, en el caso de gente que pues, ya genera ingresos por tener un canal de YouTube, por estar en redes sociales, ¿ahí qué pasa? Es lo mismo, tienen que revisar bajo qué régimen están. Exactamente, no entrarían como plataformas digitales porque no son como tal intermediarios. Aquí, digamos que la condición para que se considere como una plataforma digital es que sea el intermediario entre el comprador y la persona que está prestando el servicio, ¿no? Aquí les entra el ingreso y pudieran buscar algo que se les acople. Pudieran incluso entrar en el régimen de incorporación porque pues, no es necesario que ocupen un título para poder presentar videos, ¿no? Solamente hay que tener cuidado con las limitantes que nos deja estar en el régimen de incorporación fiscal. Y como te comentaba, si es el caso de un régimen de incorporación y no optó por estar por el llamado coeficiente de utilidad, podría presentar sus pagos bimestrales y esos son el pago definitivo, o sea, no tiene la obligación de una declaración anual. Desventaja de esto es, como lo mencionaba en un principio, no tendría el beneficio de esas deducciones personales, porque al yo no tener una obligación de manera anual, no puedo optar por esa disminución o ese beneficio de los gastos personales. Hay preguntas sobre deducciones. Así es que, ¿qué les parece si hacemos una listita de las deducciones? Porque nos dice una persona que si pueden deducir colegiaturas de maestrías o de posgrados, que si se pueden deducir servicios de internet y de telefonía. Y bueno, es que ahorita sí estamos más tiempo haciendo trabajo a distancia y yo creo que sí es conveniente que nos expliques, Virginia, si todo esto, ¿qué se puede deducir? Si hacemos la listita, vamos anotándole. Claro. Las colegiaturas de maestrías o de doctorados o de estudios de posgrado o de licenciaturas no son deducibles como una deducción personal dentro de lo que fue el decreto de diciembre del 2013. No quedaron incluidas ni nunca han quedado incluidas en los últimos años. Solamente se pueden deducir colegiaturas hasta ciertos límites de nivel preescolar hasta bachillerato o su equivalente.
En lo que se refiere a la deducción de las colegiaturas, cuando yo soy una persona física con actividad profesional, si yo soy, por ejemplo, un contador y estoy pagando mi maestría para capacitarme, ahí es otra cosa, ahí no es una deducción personal, sino que puedo deducirla como parte de mi formación o de mi especialización para tener otro tipo de servicios, o los cursos que se toman, bueno, pero siempre y cuando tenga una actividad empresarial o profesional, sí puedo deducir estos, pero ya no como una deducción personal. En cuanto a las deducciones personales, bueno, pues ahí están en el artículo 151 de la ley, están especificadas cuáles son las que se pueden manejar. Tienen un límite. Los donativos no tienen un límite con las demás deducciones, pero tienen su límite específico, no más del 7% de los ingresos acumulados menos deducciones autorizadas del año anterior sin deducir las deducciones personales. Pero lo que son honorarios médicos, honorarios dentales, gastos hospitalarios, honorarios de psicólogos o de nutriólogos, pueden ser para la propia persona física contribuyente o para sus ascendientes o descendientes en línea recta, así como para su cónyuge o la persona con la que vive en concubinato. Esos tienen que ser pagados con medios financieros, es decir, tarjeta de crédito, débito de servicios, transferencia electrónica o cheque nominativo. No pueden pagarse con efectivo por ningún importe. Los gastos de funeral tienen también un límite máximo de una UMA anual para ser deducible y pueden ser en relación con las mismas personas que comentamos. En el caso de gastos de funeral, no es necesaria la dependencia económica, porque en el caso de gastos médicos, honorarios médicos, gastos hospitalarios, esos tienen que ser para personas que son dependientes económicos míos, pero que son mis ascendientes, descendientes, cónyuge o persona con la que vive en concubinato. Además de esto, el transporte escolar, que el año pasado pues hubo muy poco transporte escolar que se pagó solamente al principio del año. Créditos hipotecarios, los intereses de créditos hipotecarios para adquirir casa, habitación, también intereses reales por créditos hipotecarios, en principio tienen su límite también, y las aportaciones adicionales a la cuenta del sistema de ahorro para el retiro, al SAR, a sus afores, o bien la adquisición de pólizas para poder retirarse, siempre y cuando esas pólizas paguen hasta que cumpla el sujeto 65 años o más. Pólizas de gastos médicos para también el propio contribuyente o para sus ascendientes o descendientes en línea recta, cónyuge o persona con la que vive en concubinato. Son las deducciones personales que se pueden realizar. Ahora bien, la que es aportaciones adicionales a la Afore o adquisiciones de pólizas para el retiro, esta tiene su propio límite, 5 UMAs anuales o el 10% de los ingresos totales, lo que sea menor. Y las demás deducciones, excepto los donativos, tienen un límite de 15% de los ingresos totales, incluyendo exentos y los de pago definitivo, ¿sí? Ese es su límite máximo, o pues cuando una persona, por ejemplo, tiene un ingreso de 2 millones de pesos, pues no va a poder deducir 200,000 pesos, sino solamente va a poder deducir 5 UMAs, ¿sí? O el 15% no va a poder deducir el 15%, sino solamente el importe máximo que serán las 5 UMAs anuales. Virginia, una cuestión. Hay muchas personas que el año pasado tuvieron que pagar honorarios médicos, medicamentos, hospitalización por el COVID. ¿Estos se pueden deducir? Sí, sí, siempre y cuando sean en función a estas personas. O sea, el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con la que vive en concubinato, ascendientes o descendientes, pero estas terceras personas tienen que depender económicamente del contribuyente, persona física. Es decir, que no tengan ingresos en lo individual por un salario mínimo o mayores. Ahí es un salario mínimo. Si una persona, por ejemplo, si mi papá es pensionado y tiene una pensión de más del salario mínimo o de un salario mínimo, ya no puedo deducir yo esos gastos que hice con mi papá. Injusto, pero así lo dice la ley. Sin embargo, si es mi hijo, si es mi cónyuge y dependían económicamente de mí o dependen económicamente de mí, sí tengo la posibilidad de hacer estas deducciones de este tipo de gastos, sin olvidar que tienen que haber sido hechos los pagos con tarjeta de crédito, débito, servicios, modelo electrónico, transferencia electrónica o cheques nominativos. Y tener los comprobantes fiscales correspondientes, por supuesto. Guillermo, una pregunta súper interesante, lamentablemente en el contexto de la pandemia y la situación que se vive en México. En caso de que el asalariado haya fallecido, ¿cómo se puede realizar la declaración? Bueno, es un punto muy importante y que lamentablemente hoy en día
se va a vivir con mucha normalidad, por así decirlo, ¿no? O mucha consecuencia de ello. Mira, la solicitud de devolución, pues antes que eso, bueno, perdón, la presentación de la declaración, lo que tendríamos que hacer es que los representantes de esta persona, que pudieran ser a lo mejor los hijos o la cónyuge o el cónyuge, tienen que ir y presentarse ante la autoridad fiscal con el acta de defunción de la persona y decir, primero, pues, presentar la declaración de la persona y dar de baja en el Registro Federal de Contribuyentes a la persona, ya que, pues, obviamente la que debiera presentarlo es la persona física. Ahora bien, digo, a lo mejor sería una forma, entre comillas, fácil de hacerla, si esta persona pudiera tener su firma electrónica en algún archivo o estas personas supieran dónde existe este archivo, pues presentar la declaración para dar cumplimiento a la obligación y por consecuencia tener que ir, eso sí, hay que ir y solicitar una cita o si no de forma física con las medidas y cuidados y diligencias que deben de tener con este tema de la pandemia, a las oficinas del SAT y presentar y solicitar la baja de la persona que falleció. Obviamente aquí pues tendría que tener, me imagino, una relación consanguínea o directa, como bien la dijo la contadora Virginia, en el sentido de que pueden ser sus hijos, sus padres o su cónyuge, para decir, pues, murió la persona que tenía que presentar la obligación, vengo ya sea a presentar la declaración previamente para posteriormente hacer la baja ante el RFC, y entonces ese contribuyente pues ya obviamente ya no estaría tributando para próximas ocasiones, ¿no? Y o la otra que se me ocurre como un tema práctico es ver si en alguna de sus pertenencias o en su computadora pues tuviera los archivos, presentarla, declararla, hacer la declaración para dar el cumplimiento a la obligación, pero importante, muy importante, ir y hacer el trámite de la baja ante el Registro Federal de Contribuyentes, porque si no, para efectos del fisco, la persona sigue viva y pues le va a pedir o requerir pues las declaraciones de pagos provisionales en el caso de que fueran actividad empresarial o profesional, las DIOTS o las informativas, y en el caso de que fuera asalariado, pues no habría tanto problema porque en estricta teoría el patrón pues, lo daría de baja por cuestiones de fallecimiento y pues ante el SAT pues ya no tendría, tendría una justificación de baja. Sin embargo, tiene que ir la persona, el cónyuge o el representante en este caso, a dar de baja a la persona en el RFC. Lamentable, pero así es esto. Muchas gracias, Guillermo. Norma, tenemos más preguntas. Estábamos que las nuevas profesiones o las nuevas actividades. Nos dice una pregunta que si las ventas, las personas que hacen ventas por catálogo tienen que presentar una declaración anual, y luego nos dice Leonel Reyes que él es profesor, tiene horas federales y estatales, que sí debe de hacer la declaración. Ok, en este caso, en el caso del profesor, tendremos que ver cómo está dado de alta. Si bien lo mencionaban antes, si estamos dados de alta por asalariados, tenemos una limitante de hasta 400,000 pesos para presentar la declaración anual solo como sueldos y salarios. En el caso de cualquiera de las otras actividades, servicios profesionales, actividad empresarial, sí tendría que presentar una declaración anual. Si tienes un esquema mixto donde tienes sueldos, salarios y adicional tienes algún otro negocio, sí sería importante que presentara la declaración anual. En cuanto a lo que comentaba, ¿quién vas a decir algo, perdón? No, termina, es que tengo otra de quiénes sí y quiénes no presentan. Ok, y en cuanto a lo que corresponde a la persona que vendía por catálogo, sí tendría que estar presentado. Bueno, depende del régimen como esté dado de alta. Aquí sí depende mucho el régimen para saber qué obligaciones tenemos. Si ese régimen lo que está haciendo es dándonos de alta como régimen de incorporación fiscal, que de hecho este régimen fue creado justo para este sector donde no pagaba impuestos y realizaban ventas, sí tendría que estar, bueno, más bien, no tendría que estar presentando declaración anual porque sus declaraciones pueden ser bimestrales, como les comentaba anteriormente, salvo que esté dado de alta por coeficiente de utilidad en el mismo régimen de incorporación fiscal. Y dice Katia Martínez que si ella puede presentar su declaración porque estuvo dada de alta como servicios profesionales
y luego se cambió al régimen de asalariados. Entonces dice, se puede presentar si, digamos que en el 2020 transitó de un régimen a otro. Sí, de hecho es parte de las obligaciones que se tiene para cuando eres asalariado, puede ser el límite de los 400,000 pesos que les comentaba. También incluso en el caso de que yo no haya estado con el mismo patrón todo el año, ya sea, no sé, entré en enero y duré hasta antes de que terminara, hasta antes de diciembre, o bien entré después de enero y estuve hasta diciembre, pero no estuve todo el año completo, tendría la obligación de estar presentando esta declaración anual. Sí, aquí recordando, como, bueno, haciendo un poco de hincapié a lo que comentaba Guillermo, que pues finalmente estamos presentando la declaración anual por todo lo que corresponde al periodo 2020. Entonces, considerando eso, sí tendrían que estar presentando esa declaración. Ok, Virginia, están preguntando también mucho qué pasa con gente que tiene créditos hipotecarios, en particular que tienen créditos con el Infonavit. ¿Cómo pueden hacer su deducción en este sentido? Ellos tienen la posibilidad de disminuir, deducir como una deducción personal los intereses reales por ese crédito hipotecario del Infonavit. Entonces, el Infonavit les da un estado de cuenta donde viene ahí cuál es el importe de los intereses nominales y los intereses reales, que es descontada la inflación. Esto es lo que pueden deducir. Son cantidades interesantes, a veces 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 pesos, que pueden ser perfectamente deducibles. Un poco tomando en consideración lo que decía Norma, en cuestión de la obligación de presentar la declaración por personas físicas, pues sí, la ley nos establece obligaciones para algunos trabajadores de presentar su declaración si tuvieron 2 patrones o más simultáneamente en el ejercicio. En principio se habían dejado de prestar servicios con algún patrón, salvo que ellos hayan dichole al patrón que no van a presentar declaración anual. Y bueno, hay una regla miscelánea que les exime de la obligación de presentar la declaración anual, siempre y cuando sus ingresos hayan sido de un solo empleador, no hayan tenido ingresos por indemnizaciones, ni por jubilaciones, ni por terminación de la relación laboral, como una prima de antigüedad, por ejemplo, y que los demás ingresos que hayan obtenido solamente sean por intereses y que no sean más de 20,000 pesos de intereses totales y que sean más financiero. Pero además, aun cuando haya trabajadores que no tienen obligación de presentar declaración anual porque sus ingresos fueron pequeños, existe la opción de presentarla precisamente para poder aprovechar las deducciones personales en caso de que así lo deseen. Entonces, si tienen ingresos de otro capítulo cualquiera, que puede ser actividad profesional, puede ser una persona que pudo haber vendido su casa. Esto es también muy importante. Si una persona vendió su casa, ¿qué casa cuesta menos de 500,000 pesos? Pues creo que ninguna o casi ninguna en el país. Entonces, si su casa, por la que incluso pudo haber sido su único ingreso y fue de más de 500,000 pesos, tiene la obligación de declarar e informar ese ingreso. Porque la venta de casa habitación en principio está exenta del impuesto de la renta, también con sus límites, no más de 700,000 UMAS en el caso, UDIs, perdón, el valor de la casa, y esto pues es más de 4 millones de pesos, pero no aplica la exención si no la declaran teniendo que haberlo hecho. Igual una herencia que hubieran recibido ahorita con lo de la pandemia, ¿cuántas personas murieron el año pasado? Y en algunos casos ya las herencias se adjudicaron, en algunos casos no. Entonces, si no se ha adjudicado la herencia, hasta que se adjudique la herencia tengo que declarar. Pero si ya se me adjudicó el inmueble, el dinero, el automóvil, etcétera, y la herencia en su conjunto es de más de 500,000 pesos o con los demás ingresos es de más de 500,000 pesos, tengo que informar de que recibí esa herencia porque si no pierde la exención. Las herencias también son 100% exentas, pero si no lo informo, quedan totalmente grabadas. Guillermo, te tengo 2 preguntas, pero vamos, voy a tratar de resumir porque hay muchas en torno al mismo tema. Dice Leonel Reyes y varias personas más. ¿Qué pasa si yo me meto al simulador para ver cuál es si tengo saldo a favor o en contra? Entonces dice, en un caso, ¿qué pasa si tengo saldo para pagar? O sea, que yo tengo que pagar más al SAT y decido no pagarlo. ¿O qué pasa si yo no tengo que presentar declaración anual, entro al simulador y veo que tengo saldo a favor y entonces digo, entonces sí, hago la declaración?
Bueno, en el primer caso, pues no es que quieras, no, es una obligación, o sea, la obligación de la presentación de la declaración anual, salvo las excepciones que comentó la contadora Virginia, sí debería presentar la declaración. Si te sale a pagar, pues es porque recibiste ingresos que superaron las deducciones y que por ende, pues te salió a pagar. Digo, esa es una obligación y eso, pues eres de los afortunados en este país que ahorita tenemos empleo. Yo así lo vería, ¿eh? Porque la verdad, si te salió un impuesto a pagar, pues eso quiere decir que pues, sigues teniendo ingresos y te felicito. Entonces, aquí el punto es, pues a lo mejor acercarte con un contador, porque a lo mejor tu situación fiscal o tu situación contable y fiscal y financiera, pues no es como la del promedio de las personas que generan saldos a favor porque sus ingresos son menores que sus deducciones, y entonces pues pudiera apoyarte para darte una asesoría contable fiscal ad hoc a tu situación actual. Pero por otro lado, en el caso de las que tuvieras saldo a favor, pero no estás obligado a presentar la declaración, era lo que comentaba también mi colega Virginia y Norma en relación a que si tú no tenías los montos ingresos arriba de 400,000 pesos o no tenías 2 empleadores a lo largo del año, pues en estricta teoría no tenías la obligación porque tienes esa regla o esa facilidad para no presentar tu declaración anual. Aquí lo que tendrías o debiste haber hecho es avisar a tu empleador, decirle mediante una carta, oye, voy a presentar mi declaración anual para entonces hacer uso de ese beneficio. Entonces, en estricta teoría, pues debiste haber presentado tu cartita antes del 31 de diciembre o a principios de año, en donde, no, más bien antes del 31 de diciembre para decirle a tu empleador, oye, te comento que voy a presentar mi declaración para efecto de mis actividades profesionales y mis deducciones personales, ¿no? Pero si no lo hiciste, pues caes en el supuesto de que no estarías obligado a presentar la declaración y pues no tendrías, entre comillas, derecho a pedir esos montos. Sin embargo, creo yo que pudiendo haber presentado tal vez o presentar tu declaración y hacer la solicitud de devolución, pues tampoco pasaría nada, porque al final del camino los gastos y las deducciones, pues las tienes. Y por algún motivo las tienes ahí presentes para poderlo solicitar en devolución. En el caso anterior, en el paso 1, pues ahí sí, sorry, mi querido compañero, pues vas a tener que pagar el impuesto porque todos, es una obligación, tenemos la obligación de contribuir a este hermoso país. Norma, dos preguntas interesantes. La primera, ¿qué pasa con gente que recibe algún ingreso desde el exterior, desde el extranjero? ¿Tienen que declararlo también? Dependiendo de qué sea ese tipo de ingreso. Como bien lo comentaba la doctora Virginia a un principio, todos por ser residentes en México tendremos la obligación de estar pagando el impuesto, ¿no? Entonces, si tú eres residente aquí y tienes el ingreso, tendríamos esa obligación. Habría que ver cuál es el motivo de esos ingresos en el extranjero. Si es por un tema de un donativo o alguna herencia, también justo como lo comentaba la doctora, pues estaríamos exentos de realizar el pago de impuestos o de presentar esta declaración anual. Bueno, estaríamos exentos del pago de impuestos, pero como dato informativo, en el caso de superar estos 500,000 pesos, sí tendríamos que estarlos informando para gozar de esa exención. Entonces, sí depende mucho de dónde venga o cuál sea el motivo por el que nos estén dando ese dinero. Y Norma, también ante las condiciones económicas que tenemos actualmente en el país, un desempleado, ¿cuál es su situación? ¿Tiene que hacer declaración? Por ejemplo, hay un lector que nos dice, no tengo trabajo y quiero deducir una cirugía que le hicieron en el año. Ahí, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Sí, aquí se encuentra el problema de la limitante de las deducciones, ¿no? Como bien lo comentaban anteriormente, tenemos la limitante del ingreso, el 15% del ingreso, o las 5 UMAS, lo que sea menor. Entonces, al no tener nosotros ingreso, no tendríamos no tendríamos un ingreso contra qué llevarnos esas deducciones, ¿no? Ya tendríamos la primer limitante de no poder deducir este tipo de gastos. Entonces, ahí está un problema. Ahora, si estuvo trabajando una parte del año, tendría la obligación de presentar la declaración anual y ahí podría gozar del beneficio de la deducción, pero estando consciente de que tenemos limitantes. Bueno, pues vayamos cerrando esta mesa de análisis. Me gustaría mucho que, para empezar,
nos dieran como su mejor consejo para los que se tienen que presentar o tenemos que presentar una declaración fiscal anual, y si luego van diciendo al final sus correos o dónde los pueden contactar, porque hay muchas preguntas, mucha gente que no tiene su firma electrónica, que no sabe qué hacer con las deducciones. Entonces, si hacen un comentario final y dan su correo electrónico, por favor. Empezamos contigo, Virginia. Sí, claro. Yo diría que sí debemos analizar en nuestras entradas, nuestros ingresos. A veces se piensa que porque ese concepto no lo estoy declarando, no tengo que presentar ninguna declaración, o no estoy dando un comprobante y no tengo que presentar una declaración. Pero recuerden ustedes que el banco, si tenemos una cuenta bancaria o si tenemos mayores erogaciones que los ingresos que declaramos, hay un concepto llamado discrepancia fiscal. Y si la autoridad detecta que yo he gastado más de lo que declaro o que debía haber declarado, esa diferencia se va a considerar que es un ingreso omitido, salvo que demuestre el origen lícito y que pagó impuestos de dicha diferencia. Entonces, es muy importante verificar qué entradas de dinero tengo, qué salidas, qué erogaciones realizo para definir si estoy o no en la obligación de presentar declaración y si estoy justificando el origen de mis ingresos y el origen de mis gastos. Y mi correo es virginia.riosh@gmail.com. Perfecto. Guillermo, comentarios finales y algún correo de contacto, por favor. Sí, con todo gusto. Pues mira, mi recomendación sería pues acercarse con su contador público para verificar la situación fiscal que tienen al día de hoy, la situación financiera y ver con mayor detalle cada uno de estas preguntas o puntos en específico. Otro tema adicional a lo que comentó mi colega Virginia en relación al tema de gastos o deducciones, más allá de los personales que también comentó la contadora Norma, es los gastos estrictamente indispensables. Esos gastos estrictamente indispensables es un punto muy genérico, pero que yo lo resumiría en un punto muy simple. Todo aquello que te sirva para llevar a cabo tu operación o objeto social o objeto profesional pudiera ser deducible. Esto es más allá de las deducciones personales. Digo, para tratar de englobar un poquito, como lo comentó mi colega Virginia, en el sentido de que pues a lo mejor el tema de licenciaturas o profesionales pues no caían dentro de las deducciones personales, pero si mi profesión como contador o abogado o ingeniero o médico es capacitarme para dar un buen servicio, es parte de mi objeto social, pues puedo hacerlo deducible. La respuesta desde mi personal punto de vista es sí. Nada más que tenemos que cumplir con las reglas y puntos de un gasto estrictamente indispensable. Y por último, pues acercarse a los contadores del colegio de contadores públicos. Somos gente capacitada, actualizada, y pues mi correo electrónico es jmendieta@gmaya, como la cultura, gmayasoc.com. Y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Norma, y voy a aprovechar que tú cierras con una pregunta. Dice Pati Corso que está empezando un negocio pequeño, lleva 6 meses y no ha recuperado la inversión. ¿Cuándo tiene que empezar a pagar impuestos? No tiene personal, es ella nada más. Y tus comentarios de cierre y acuérdate tu correo, por favor. Ok, en cuanto a la pregunta, aquí sí sería necesario revisar cuáles son las deducciones que está teniendo. Recuperar la inversión de un negocio depende mucho de cómo se esté llevando a cabo y sobre todo si estamos cumpliendo con un poco lo que comentaba el contador Guillermo, con los requisitos que tenemos, ¿no? De repente podemos llegar a tener gastos y decir, oye, me estoy acabando todo el dinero de lo que estoy vendiendo, ¿no? Pero ¿cuál puede ser el problema? Que no tengo comprobantes fiscales, que no estoy pagando con los métodos adecuados para los límites que se manejan y si van relacionados a la actividad que estoy teniendo. Entonces, aquí lo que le recomendaría es, pues, revisar justo, nosotros somos en conta, igual podemos revisar su caso para ver cuál es la mejor manera de llevar esta situación y de ver cómo van sus números, que de repente no le damos importancia incluso a los estados financieros, pero nos pueden dar una respuesta de cómo va un negocio, ¿no? Esto en cuanto a la pregunta.
En cuanto a mis recomendaciones, yo lo que les diría, y creo que hice mucho hincapié en toda esta plática, es revisen las obligaciones que tienen, porque estas obligaciones nos pueden costar más de lo que nos están quitando, ¿no? A veces uno puede decir, no, bueno, pues el pagarle al contador, pero me puede traer una multa de incluso hasta 34,000 pesos, ¿no? Entonces, les diría, revisen cuáles son sus obligaciones, asesórense muy bien en cuanto a qué tienen que cumplir, cómo lo pueden hacer de una mejor manera, y aprovechen estas deducciones personales que tenemos, que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Nos pueden ayudar a tener un saldo a favor y que eso se puede convertir en un dinero extra que podemos tener, ¿no? Igual no lo tenemos tan repentinamente como antes de los 5 días, pero pues es un dinero que sí podemos lograr conseguir, ¿no? Esas serían las recomendaciones que yo les daría. Nosotros somos Enconta, es una plataforma digital que maneja la sincronización con el SAT y adicional tiene un grupo de contadores expertos. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Enconta o bien en nuestra página de internet como enconta.com. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hay muchos comentarios, preguntas muy interesantes. Por favor, si se pueden poner en contacto con nuestros invitados, y pues nada más agradecerles, Norma, Guillermo, Virginia, muchas gracias por estos minutos, y Beth, pues nos vemos el próximo martes en la mesa económica de la sección cartera. Así es, muchísimas gracias, Norma, Virginia y Guillermo, y hasta el martes, Toño, en otra mesa más de cartera. Los invitamos nada más a que se permanezcan en todas las plataformas de El Universal y en redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.